Sí, muy buen Adelante día. cuando guste, doctor. Gracias, maestro. Buen día a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este diplomado. Los y las saludo con mucho afecto, esperando que el tiempo que transcurrió de la última vez que nos escuchamos a este momento, pues haya sido una jornada exitosa, reparadora, triunfante en todos sentidos y que estén ahorita con mucha salud y ánimo. Ofrezco a ustedes una específica disculpa, tanto a ustedes como al maestro Jaime, por este retraso de 8 minutos en los que no podía entrar a la experiencia. Fue una razón personal, de esas cosas que te lastimas, te sale sangre, y pues de aquí a que arreglas el problema se me fueron los minutos. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Y entonces, recordemos lo que estamos haciendo. Estamos hablando primero de algunos conceptos, porque así nos los pide el programa de la Escuela Judicial Electoral, conceptos, así como un glosario. ¿Qué entiendo por democracia? ¿Qué entiendo por Estado constitucional de derecho? Y así, así. Esa etapa pues ya la cubrimos. Pero esto se conecta con la experiencia importantísima de la justicia digital. Cuando nosotros vamos a usar tecnologías que se aplican para la información y para la comunicación, pero en el ámbito judicial, para hacer más ágil, más efectiva y sobre todo evitar tantísimos aspectos que en algunos momentos hacen muy difícil el desarrollo de la justicia. Ahora hay que aprovechar esas tecnologías. Entonces, de eso hablamos ayer, incluso empezamos nuestra exposición refiriéndonos a lo que en su blog el señor magistrado don Felipe de la Mata nos comenta al respecto. Qué mejor que la voz autorizada de él, donde nos dice exactamente en qué papel, en qué punto, en qué paso del proceso de digitalización se encuentra nuestro tribunal. Eso ya lo comentamos. Pero cuando íbamos a empezar a ver algunas experiencias tenidas en otros países amigos, ahí paramos la presentación y la exposición, porque ese es un tema un poquito más amplio. Entonces, mira, vamos a ver el tema de la experiencia en otros países, en justicia digital. Desde luego, algunos casos que tenemos que ofrecer a la mano. Por ejemplo, la República de Argentina. ¿Qué les ha pasado a nuestros amigos los argentinos? Pues ellos desde principios del presente siglo se procedió a la digitalización de expedientes legales. Porque pues esto, como tú sabes, abrevia espacios, es decir, no necesitamos ya tantos lugares para archivos muertos, ese tipo de cosas. Y entonces ellos, desde que empezó el siglo XXI que vivimos, comenzaron a hacer la digitalización. Nosotros en México hemos hecho algo similar, por ejemplo, el registro civil lo hemos estado digitalizando y ahora es mucho más fácil el manejo del registro civil. Ahora bien, la asociación, ellos tienen, los argentinos, una asociación de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional de Argentina. Es una agrupación y esta asociación de magistrados y funcionarios judiciales, pues realizó un foro sobre el tema de digitalización de la justicia y entre las muchas cosas interesantes que ahí se manifestaron, se dijo que el avance de la justicia digital sirve para facilitar su acceso a la población, a diferencia de que en el proceso escrito, por ejemplo, propio del siglo XIX, pues formaba una barrera el documento escrito porque pues mucha gente era analfabeta. Bueno, aquí pues podríamos hacer una acotación. Sí, en el siglo XIX había en Argentina y en todo el mundo pues mucha gente que no sabía leer y escribir y entonces si los documentos estaban por escrito, obviamente no podían tener acceso muchos sectores de la población. Ahora los índices de analfabetismo se han abatido y
y ya son relativamente pocas las personas que no saben leer y escribir. Pero esto nos salva la misma situación. Si no manejamos las tecnologías, si no sabemos manejar las herramientas, pues un poco es como si fuéramos analfabetas, porque de nada sirve que todo esté en la pantalla, todo esté en el dispositivo, si yo no sé usar el dispositivo. Entonces aquí tenemos que enfrentarnos también, como decíamos ayer, pues a una mayor capacitación tanto de los servidores públicos adscritos a instituciones judiciales, como también de la ciudadanía en general. Bueno, pues entonces los argentinos están en plena marcha desde años atrás, han estado dando los pasos para llegar a la meta de digitalización de la justicia. ¿Y qué pasa en Canadá? En Canadá han tenido una experiencia muy buena, han avanzado mucho. En la Columbia Británica, que es parte de Canadá, se implementó en 2016 el primer tribunal civil completamente en línea. Fíjate, desde 2016, todavía antes de la pandemia, inaugurando así una nueva era para la administración de justicia. El sistema está diseñado no solamente para dictar una decisión final, sino también para educar en materia de ejercicio los derechos que pueden evitarse, que pueden desarrollarse en un proceso. Y también nos orientan para evitar conflictos y para dinamizar las áreas de los procesos judiciales. Entonces es un sistema muy ambicioso porque no solamente pretenden con él agilizar la impartición de justicia, eso por supuesto es, digamos, la primera meta, pero paralelamente son plataformas en que se orienta a la ciudadanía, pues para dos cosas, para que conozca sus derechos procesales y sea celosa de que se los respeten, pero también para aconsejar o hacer un poco de labor, ¿sí? Conciliatoria, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar un conflicto judicial? Entonces, es una buena plataforma porque tenemos ahí orientación, educación al nivel de ciudadano común y corriente. eh, Muchas cosas que ahí se nos recomiendan, pues son situaciones muy útiles. Ahora bien, los procesos judiciales hasta ahora en Canadá se utiliza en casos menores. O sea, esta digitalización se emplea para asuntos de menor importancia, o sea, procesos pequeños en cuanto a su monto, pero ha permitido acercar a la sociedad a las tareas judiciales. Y con esa experiencia, nuestros amigos de Canadá pueden tal vez más adelante intentar ya avanzar a una justicia integral digital. Es decir, prudentemente han empezado en poca monta, pero pues, nada impide que con el paso de unos cuantos años nos llevemos la sorpresa de una total digitalización. Ahora, y nuestros amigos de Chile, la República de Chile, ¿qué pasa aquí? Pues Chile entró al debate de esta temática como consecuencia de la pandemia y el cierre consecuente de sus tribunales. A Chile le pilló prácticamente con los dedos en la puerta el hecho de que mañana se cierre el tribunal a piedra y lodo porque estamos en pandemia. Bueno, pero la función judicial tiene que continuar. Entonces ellos, a raíz de este asunto, han acelerado, han tratado de ganar tiempo. Los servicios judiciales deben romper la dicotomía presencial virtual e impulsar audiencias y juicios híbridos o semipresenciales, que es lo que han estado haciendo los chilenos. Así como hay clases en sistema híbrido, las personas que están estudiando algún posgrado, por ejemplo, aquí en la audiencia, o que tienen parientes, hijos, sobrinos, en fin, niños en educación primaria y en educación secundaria, en fin, pues han visto que al principio nos fuimos a las clases virtuales, pero conforme la pandemia lo fue
haciendo posible, en cuanto bajó el contagio, en cuanto el riesgo era menor, pues empezó con presencial y con virtual, con híbrido. En el sistema presencial volvíamos a la normalidad, entre comillas. Se volvía al salón de clases, y digo entre comillas porque había que llevar pues protector y careta y mantener ciertas medidas que no teníamos antes de la pandemia. Pero también había sistema híbrido, y lo hay todavía en este momento. Parte de los alumnos están en pantalla, están en forma virtual, y parte están en forma presencial. Bueno, pues así como sucede en las escuelas, así estaba o está sucediendo en Chile. De todo lo que las fases que tiene un proceso, pues unas se llevaban en presencial y otras en sistema híbrido. Por ejemplo, en materia penal, en los discursos, ellos hacen primero una sesión de apertura del procedimiento, alegatos y clausura. En esas tres ocasiones, cuando se abría el proceso, cuando se daba la audiencia de alegatos y cuando se clausura ya el procedimiento, pues se podía hacer en forma híbrida. Unas personas estaban presencialmente y otras virtualmente. También en el debate sobre la pena y otras cuestiones estrictamente jurídicas, donde no es imperiosa la presencia física de los litigantes. Entonces los litigantes podían a distancia argumentar y dar sus elementos de discusión que consideraran oportunos en defensa de su defendido. Ahora bien, esto pues hace que se pueda facilitar la participación de las y los ciudadanos inculpados o relacionados con un proceso penal, pero pues nos queda la duda, ¿sí? De si, de si se está cumpliendo a cabalidad con los derechos que nos otorga el debido proceso, sobre todo en materia penal, que es muy delicada. Y pues pensamos que sí, es decir, los jueces chilenos, como los jueces de prácticamente todos los países, pues son muy cuidadosos en el cumplimiento irrestricto de la norma. Y ahora en Colombia, en la República de Colombia, allí el Poder Judicial buscó avanzar los procesos para el cumplimiento de las leyes mediante el uso de tecnologías de la información. Se está trabajando actualmente en un plan que permite generar ese cambio mediante 5 ejes principales. O sea, toda su programación para la digitalización se sustenta en estos principios. Implementar el modelo del expediente electrónico, la justicia en red, mejorar la gestión de la información, encauzar las fuerzas del cambio y usar las TICs para la formación judicial y ciudadana. Entonces, a mí me parece que con muy buena idea, con muy buena política, los colombianos están, por un lado, tratando de avanzar en la digitalización de la justicia. Por lo pronto, pues el expediente electrónico. Pero además, paralelamente a que la actividad de los jueces se desarrolle en forma digital preferentemente, se está llevando a cabo también, como sucede en Canadá y en otros lugares, la capacitación tanto del personal jurídico y administrativo de los tribunales como de la misma ciudadanía, estableciendo plataformas que son muy accesibles, son muy amigables, para que no tengamos problema de manejo técnico que nos impida, que nos inhiba recurrir a ellos. Es decir, se realiza un proyecto que eventualmente permita la operación del sistema de justicia digital, procurando mejores grados de eficiencia y transparencia. Bueno, y en la República del Ecuador, en Ecuador, la justicia digital se planteó como una alternativa para evitar la saturación de los tribunales tradicionales
y dar celeridad a la impartición de justicia. O sea, cuando todavía no estábamos en pandemia, y conste que a nuestros amigos del Ecuador les golpeó muy fuerte la pandemia, fue muy impactante. Bueno, pues antes que viniera esta hecatombe, ya nuestros amigos de Ecuador estaban preocupados porque decían, mira, los tribunales están saturados. Consecuentemente, la justicia se alenta y a veces un caso dura muchos años y eso perjudica a todos. Pero aparte de eso, pues también tenemos el caso de que, pues si no tenemos esa celeridad, también se pierde por parte de la ciudadanía la confianza en los tribunales. Nadie quiere llevar un juicio porque dice, bueno, pues mira, ¿qué caso tiene que me meta yo en un problema judicial si para cuando me lo resuelvan ya no me sirve de nada? Entonces, la imagen de los tribunales no es buena a la presencia de la opinión pública. Entonces, desde antes de la pandemia, ellos se preocuparon por ver cómo podían agilizar y que se perdiera ese índice de saturación, de trabajo excesivo en los tribunales. Bueno, pues previamente se había observado que el paso de los procesos escritos a los orales, ¿se acuerdan que esto de los juicios orales lo tuvimos hace unos 10 años? Empezamos a hacer ruido con los juicios orales. Esto pasó en México y pasó en muchos otros países. Entonces, para aquella época, pues sí era novedoso, no sabíamos exactamente qué iba a pasar con los juicios orales. Había países que, como México, trató de implementarlos de a poco, ¿sí? Empezamos en el estado de Chihuahua, el estado de México, y así poco a poco fuimos abarcando el territorio nacional, yéndonos con tiento. En cambio, hubo otros países que muy ambiciosamente lo hicieron de inmediato establecer en todo su territorio. Alguna vez oí el comentario de un profesor de la República de Costa Rica que decía en un foro, cuando estábamos empezando a ver esto de los juicios orales, cómo se podían implementar, decía, ustedes en México no vayan a cometer el error que cometimos en Costa Rica. En Costa Rica quisimos de un día para otro, vámonos a juicios orales, porque claro, vimos las ventajas y la importancia del juicio oral, y entonces quisimos hacerlo de una sola ocasión, todo el país. Y fue terrible porque no teníamos la infraestructura, no había la educación, la cultura, las técnicas, no había muchas dudas, faltaba mucho material para poderlo desarrollar, en fin, nos metimos en muchos problemas. Y eso que Costa Rica es muy pequeño su territorio en comparación del de ustedes, decía. Ustedes tienen un territorio enorme y si a nosotros en un país relativamente pequeño nos pasó eso, pues ustedes van a colapsar ahí en México. Y creo que esa observación de este jurista, pues era prudente. Y México así lo hizo. México empezó de a poquitos hasta que cubrió el territorio nacional. Pues ellos, los ecuatorianos, implementaron su juicio oral y observaron algo muy interesante, que con el paso del juicio de expediente al juicio oral, se había reducido en un 25% aproximadamente la duración del juicio. Entonces esto los alentó porque dijeron, ¿y qué tal que nos metemos al campo de la digitalización? Pues puede ser que se pueda abatir más esa saturación que nos preocupaba. Ahora es evidente que la introducción de tecnologías, no solo con expedientes digitales, sino también en la gestión administrativa judicial, ha tenido como consecuencia mayor eficacia y acceso remoto a la justicia. Por ejemplo, las audiencias penales eh, por denuncia de corrupción se llevan a cabo por videoconferencia. Si bien algunas personas allí en Ecuador desconfían que ese sistema permita la inmediación y el derecho de defensa. Pues bueno, tendríamos que estar viendo la realidad con cifras, con datos duros, para ver si efectivamente el que no esté en física la persona y su defensor, pues sí afecte o no los derechos de las personas, sobre todo en el área del campo penal. Y en España,
Bueno, en España se estableció un portal electrónico denominado LexNet y este es operado por la Administración de Justicia, que genera la información de los órganos judiciales y de las y los abogados litigantes. Entonces, yo como ciudadano español puedo entrar a ese portal y me encuentro qué personas están en ejercicio libre de la profesión, están especializados en una materia del derecho y me podrían, los podría yo contratar para que me defendieran. Por lo que, entre otros beneficios, se cuenta con intercambio seguro de información. Los tribunales pueden intercambiar entre sí, como en forma institucional, todo tipo de información. Hay un uso de firma electrónica reconocida ya establecida en España. Funciona plenamente la firma electrónica. También hay acceso en vía web y hay entonces un ahorro de papel. Es decir, cada vez se abate más el uso del papel para cuestiones judiciales. Y eso es algo que a los españoles les preocupa mucho desde principios de este siglo. Ellos están preocupados. Su país de por sí nunca ha sido un país de grandes bosques, pero pues como cualquier lugar del mundo ha sufrido procesos prolongados de desforestación. Entonces, para la España actual, conservar los bosques y acrecentar las áreas de bosque es primordial. Por eso tratan hasta donde humanamente es posible evitar el papel. Por ejemplo, tú lo ves cuando los visitas, que hay congresos, que hay cosas de ese tipo, este, no te entregan documentos como suele suceder en ese tipo de experiencias académicas, que el programa viene impreso, que algunos documentos o ponencias que se van a dictar en el congreso dan impresas, ya sea en fotocopias o en impresión simple. Ahora no, ahora prefieren, ¿me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ahora mejor te las dan enviándotelas a tu dispositivo. Te dicen todo el programa y los ponentes y todo lo que necesitas tener de información del Congreso, ahí va a tu correo electrónico. Y tratan de evitar hasta donde humanamente es posible el papel. Bueno, pues Bueno, como se dan cuenta, salió el doctor, algún problema técnico seguramente. Les pido unos minutos de su paciencia para esperar a que se conecte, por favor.
Bueno, ya me escuchan y ven la presentación. Bueno, miren, y les decía yo que en España la experiencia ha sido buena, van muy avanzados y sobre todo ellos están muy preocupados por... España no es un país de grandes bosques, pero los pocos que tienen, pues los quieren conservar para que no por la explotación maderera, pues se quede desértico el lugar. Y entonces de tiempo atrás ya no te entregan material. Por ejemplo, si tú vas a un congreso, ya ves que en los congresos académicos suelen darte programa, lista de ponentes, a veces hasta las ponencias te las reproducen en fotocopias o copia simple. Ahora ya no. Ahora te mandan toda la información a correo electrónico para evitar hasta donde humanamente es posible el papel. Entonces, la digitalización de archivos judiciales viene a ser muy importante, muy significativo en esa lucha por conservar el medio ambiente. Y en Perú, a ver, en Perú, desde antes de la pandemia estaba procediéndose a la formación de expediente judicial electrónico. Esto está permitiendo la interoperatividad institucional, un mayor control y disponibilidad de la información, la agilización de los procesos y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, acercando la justicia a la ciudadanía. Observen que la preocupación de los países enteros en México es que este uso de herramientas tecnológicas sea un vehículo de mayor acceso, de más facilitada a la ciudadanía. Ahí lo que nos tropezamos es con el hecho de que muchas herramientas, pues si se siente temerosa, no sabe cómo le va a hacer. Fíjate que también esto se ha hablado en materia de urnas electrónicas, en cuestión de elecciones. Muchas veces establecer en México la urna electrónica, que tiene también muchas ventajas. Pero pues no faltan algunas personas que se oponen a ello porque dicen, no, yo como, y yo votar sí, ¿verdad? Me dan un papel y tacho, eso me queda claro, pero moverle el botoncito y todo eso, y tienen plataformas muy amigables para que cualquier persona sin grandes conocimientos tecnológicos, otra vez, se escucha, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, pero es posible que en un ratito más ya se termine, porque ya se acabó la grabación. Entonces, voy a estar pendiente. Bueno, esto es en Perú. Ahora, consulta en línea. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas ha publicado en línea el informe Buenas Prácticas en el uso de nuevas tecnologías. Les decía yo que hay una organización que se llama Centro de Estudios de Justicia de las Américas y ha publicado en línea, tú lo puedes consultar en línea, el informe de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías en el Poder Judicial. Ahí están los datos, lo ha publicado desde 2010 y ahí nos puedes localizar las experiencias que han vivido otros países, también muy importantes, como Brasil, Costa Rica, al que me refería hace un rato, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Israel, Portugal y Singapur, por mencionar algunos que tiene estudio, este informe. Desde luego nosotros en un curso tan breve como pues no podemos entrar a comentar cada una de las realidades de los países. Hemos tomado así un poco al azar algunos que están muy a la mano, pero si a ti te interesa hacer un estudio comparativo, pues puedes recurrir a este informe donde encontrarás otras realidades, algunas tan lejanas a nuestra cultura como Holanda o Finlandia. Bien, ahora, aquí en esta otra lámina te encuentras precisamente los datos del blog del magistrado don Felipe de la Mata, al que me hice referencia al iniciar el curso ayer. Esto por si te interesa, cuando tienes un tiempo, cuando puedes tener un ratito de tranquilidad, pues puedes entrar al blog y ver el documento que ayer leímos, tenerlo ahí a la mano y ahí tienes toda la información de cómo está el tribunal en este momento.
respecto a la digitalización. Ahora pasamos a otro asunto, la justicia electoral previa a la pandemia. ¿Cómo andábamos en justicia electoral aquí en México antes que estuviera de por medio la pandemia, cuando todavía ni siquiera sospechábamos que íbamos a tener una pesadilla como esta? Entonces, en ese tiempo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su artículo 9, cuarto párrafo, señala, y lo señala hasta el día de hoy, que se realizará notificación electrónica de la resolución cuando las partes así lo soliciten. Porque en ese artículo 9 nos señala cuáles son los medios o las vías de notificación de las decisiones judiciales. Claro, por ejemplo, a través de las oficinas de actuarios y los estrados y la notificación personal y así. Y dentro de los tipos de notificación que contempla el tribunal está el de la notificación electrónica. Nada más que acota esa notificación desde antes de la pandemia. Dice, mira, lo haremos cuando las partes así lo solicitan. El tribunal entonces proveerá de un certificado de firma electrónica avanzada a quien lo solicite. Entonces son las partes las que tienen que decirle al tribunal, yo quiero ser notificado, pero no personalmente y esas cosas, sino electrónicamente. Bueno, entonces el tribunal le proporciona un certificado de firma electrónica avanzada a quien lo solicitó. Las partes podrán proporcionar correo electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los envíos, porque muy importante es que el tribunal tenga constancia de que recibiste la notificación para que surta sus efectos legales. Las partes deberán manifestar expresamente, o sea, que quede clara la constancia de que es su voluntad que sean notificados por esta vía. Ujú. Esto se dice en el artículo 9.4, pero se reitera otra vez en el artículo 26.3 de la misma ley de medios. Entonces, queda clarísimo que es a petición de parte que tienes que llevar a cabo un procedimiento que es sencillo, pero es un procedimiento al fin de obtención de firma electrónica. Ujú. Y que debe quedar tu deseo de que debes así ser notificado, debe quedar por escrito en el expediente para que pues se justifique que te notificaron de esa manera. Pero además tu correo debe tener el mecanismo para que pueda emitir un comprobante. Eso le interesa mucho al tribunal para que se anexe al expediente. Ahora bien, en la misma ley el artículo 14 enlista las pruebas que podemos ofrecer y nos pueden admitir en los tribunales electorales, concretamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí están las pruebas documentales públicas, documentales privadas, periciales, y entre las pruebas que menciona están las pruebas técnicas. Es una forma de prueba que tú puedes ofrecer en materia electoral. Y el propio artículo 14 manifiesta que considera pruebas técnicas a todos los elementos aportados, dice, por los descubrimientos de la ciencia. Entonces, la misma ley explica que pueden ser fotografías, videos, grabaciones, etcétera. Y en general, todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Ahora bien, más adelante, la misma ley en el artículo 29, párrafo 5, también hablando de las notificaciones, dice que las notificaciones por correo electrónico surtirán efectos a partir de que se tenga constancia de la recepción de la misma o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente. Sí, porque te decía, estamos hablando de notificaciones. Y en ese sentido, pues tenemos necesidad de estar ciertos que fuiste notificado. El tribunal tiene que verificar que sí fuiste notificado y entonces ese comprobante es importantísimo.
Estas disposiciones a las que me he hecho referencia, tanto en materia de notificación y en materia de pruebas, estas disposiciones fueron incorporadas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación por decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. O sea que desde 2008 tenemos la notificación vía electrónica. Estábamos muy lejos de la pandemia, faltaban 11 años para vivir la pandemia, pero nosotros ya estábamos incorporando el principio de la firma electrónica y de la notificación electrónica. Bueno, esto está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pero en el reglamento interno del tribunal, ¿sí? En el artículo 101 ya de su reglamento, se señala el procedimiento a seguir respecto de las notificaciones por vía electrónica como medio de notificación también entre las salas del tribunal. Entonces, aparte de lo que dice la ley, el reglamento también con toda puntualidad me va señalando cómo se hace la notificación por vía correo electrónico y qué pasos se deben seguir para que la notificación surta sus efectos. Y ya casi al final de ese artículo 101 del reglamento del tribunal, me encuentro que cuando las notificaciones tengan que darse entre las mismas salas del tribunal, o sea, entre las salas regionales o entre estas y la sala superior o al revés, entre la sala superior y alguna de las salas regionales, la comunicación siempre debe ser la notificación con correo electrónico. Entonces, institucionalmente es obligatoria la notificación electrónica. Ante los justiciables, ya vimos que es voluntaria, ¿sí? Si ellos quieren y están dispuestos a que así se les notifique. Ahora, esto fue antes de la pandemia, entonces ya teníamos algún camino andado, pero en diciembre de 2019, el Ministerio de Salud de la República Popular China, que es como decir nosotros la Secretaría de Salud, informó a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, la presencia de una neumonía atípica y que presentaba en ese momento 41 pacientes en Wuhan, una ciudad del interior de China. Esto hizo identificar el coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad que se conoce como COVID-19. Esto sucedió en diciembre. Para el 11 de marzo del año siguiente, del año 20, la OMS declaró estado de pandemia al comprobar 37.364 pacientes con esta enfermedad y eran personas que no estaban en territorio chino. Quiere decir que se estaba propagando de una manera terrible. Se destaca que el Tribunal Electoral, esto quede muy claro, desde diciembre de 19, desde que el Ministerio de Salud de China puso la alerta que se estaba presentando estos casos de neumonía atípica, le llamaban, pues el tribunal, nos consta a todos cuantos tenemos el privilegio de trabajar en esta institución de tan alta nobleza, pues nos consta que hizo lo imposible por implementar medidas de sanidad. Eh, todos los días cuando abrías tu computadora institucional salía el mensaje, manos lavadas, sana distancia, uso de cubrebocas, no abrazos, etcétera. Bueno, entonces sí, el tribunal hizo una campaña muy fuerte entre su propio personal para tomar las medidas de precaución que recomendaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El 27 de febrero del año 20 se reportó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí en México, el primer caso de un paciente con esta enfermedad. O sea, lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en China y en Europa y en otros lugares del mundo, lo veíamos así como que a nosotros qué, pues el día 27 de febrero ya nos llegó.
ya teníamos un paciente con esta sintomología. Y fíjate, esa persona, ese antecedente, tenía que esta persona había viajado recientemente a Italia, país que a esas alturas ya estaba totalmente infectado. Ahora bien, el 28 de marzo de 20 se reportó el primer fallecimiento, la primera persona que falleció por el COVID-19. En todas las instalaciones del tribunal, todas sus 5 salas, la sala superior y sus oficinas de otros órganos dependientes del tribunal, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral, se tomaron las medidas del caso y a partir del 14 de marzo del año 20 se cambió la modalidad de trabajo presencial al de home office. Todos a su casa con la computadora institucional. En adelante tendríamos que adaptarnos al trabajo desde casa, trabajo remoto. Esta irrupción epidemiológica puso en estado de alerta máxima a las instituciones, porque la trascendencia de sus funciones no pueden detener sus actividades de manera total y generalizada. No solamente el Tribunal Electoral, sino todos los tribunales que imparten justicia, pues estaban verdaderamente alarmados, porque la función judicial no puede detenerse, no podemos dejar algunos meses sin impartir justicia, sobre todo de asuntos de especial urgencia. Entonces, no es un trabajo común y corriente, que pues puedes hacerlo desde casa con ventajas y desventajas como todo hay en la vida. Pero aquí el problema era cómo seguir impartiendo justicia. Y por ejemplo, en materia electoral, donde los plazos son brevísimos y no pueden prolongarse. Entonces, pues, esta suspensión que se dio a partir del 14 de marzo del año 20 sí ponía en grave riesgo a la institución. Ahora, ¿qué medidas fueron tomadas por el Instituto Nacional Electoral? Vamos a ver primero lo que hizo nuestra autoridad administrativa electoral, el INE, y luego vamos a ver qué medidas tomó el tribunal. Bueno, pues en el año de 2020 se tenían programados 2 procesos electorales, pero locales. Uno en Coahuila, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Ahí se tenían que elegir 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Había pues que cambiar la integración del Congreso local. Entonces había que hacer las elecciones correspondientes. Y en el estado de Hidalgo había que cambiar miembros integrantes de 84 municipios. El estado de Hidalgo tiene 84 municipios, consecuentemente 84 ayuntamientos. Pues había que cambiar desde el alcalde y todos los demás funcionarios de elección popular. ¿Qué íbamos a hacer? O sea, porque ya estábamos todos confinados. Y con un confinamiento muy fuerte, porque a esas alturas no había vacunas, nadie sabía exactamente qué iba a pasar, todos estábamos aterrados. El que te detectaran coronavirus, o sea, COVID, era casi sentencia de muerte. Sabías que muy poca gente la libraba, y sobre todo si tenía cierta edad y patologías, en fin. Entonces, en medio de ese terror, que no sabemos contra qué estamos luchando, pues había esos 2 procesos, Coahuila e Hidalgo. Incluso se llegó a hablar de cancelar esas elecciones, lo cual hubiera sido de insospechables consecuencias. O sea, ¿qué tal que las hubieran cancelado en los 2 procesos electorales? No te sé decir qué hubiera pasado. Incluso yo llegué a escuchar conferencias en virtualidad donde especialistas mexicanos y extranjeros pues ponían sus puntos de vista y los más, digamos, alarmados, los más pesimistas, veían que no se iba a poder desarrollar las elecciones y ellos mismos decían, pero pues si no se desarrollan, ¿qué?
porque la fecha de término de mandato llega tal día y luego ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en los municipios, pues se puede nombrar por parte del Congreso autoridades provisionales, pero en el Congreso terminan sus funciones, ¿y ahora qué? Y la gente que quería reelección, ¿qué? Y bueno, había muchos cabos sueltos, pero esto no era un problema de México, era un problema del mundo, porque en muchos países se iban a celebrar con sus propias leyes y circunstancias sus procesos electorales. Bueno, pues en realidad lo único que se hizo finalmente fue ajustar las fechas. Es decir, que en lugar de que el registro de candidatos fuera de tal a tal fecha, se corrió un poquito hasta donde lo permitían las fechas constitucionales para la toma de posesión. Como son dos procesos en dos entidades diferentes, cada una de estas entidades empezó su proceso antes que la otra. O sea, no empezaron al mismo tiempo el proceso. Sin embargo, cuando ya se hicieron todos los ajustes por parte del INE, se encontró que podían celebrar su jornada electoral en la misma fecha. Por lo pronto, el INE ejerció su facultad de atracción. El INE, el instituto, tiene la facultad de atracción, el Consejo General, y entonces dijo: yo me paso a mi responsabilidad los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo. Y una vez que ejerce sus funciones de atracción, suspendió temporalmente los procesos de donde se encontraban, los suspendió para proceder a hacer el ajuste a los calendarios. Y si ustedes quieren ver esa decisión y cómo ajustó los calendarios, se encuentra en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de su Consejo General, el número 83 del año 2020. Se procedió a instalar, una vez que se vio que se podía, se procedió a instalar en los dos estados las casillas ordinarias, las que tenía ya programadas que deberían instalarse en ambas entidades. Y en algunas de esas casillas se estableció urnas electrónicas, por ejemplo, 54 en Coahuila y 40 en Hidalgo. Entonces, en total metió 94 casillas electrónicas. Y en otros lugares donde no había casilla electrónica, pues se tenía el tradicional sistema de boleta tachada, etcétera. Por otra parte, al modificar las fechas de los procesos electorales, se pudo que ambas elecciones coincidieran ya en la jornada electoral. Esta se celebró el 18 de octubre de 2020. Y estas medidas que tomó el INE fueron muy oportunas porque, pues, con la solidaridad y responsabilidad de la ciudadanía de ambos estados, hizo posible que ambos procesos electorales pudieran desarrollarse y que las y los ciudadanos electos para los distintos cargos tomaran posesión de estos cargos en los tiempos previstos en sus respectivos textos constitucionales. Entonces, fíjate, tuvieron que ajustar, tuvieron que, pues, es que el tiempo no lo puedes manejar con facilidad, o sea, no podemos estirar los días o los meses del año. Sin embargo, lo hicieron con tanto ingenio, con tanto cuidado, con tanto detalle, que lograron que ya ambos procesos se empataran en el día de la jornada electoral. Luego venía la etapa impugnativa, tuvieron acceso a la etapa impugnativa. Y cuando finalmente vino el momento, se calificaron las elecciones y eso permitió que los diputados y los miembros de ayuntamiento en cada entidad federativa tomaran posesión en la fecha que señala sus propias constituciones. Entonces, como si no hubiera pasado nada. Sí, finalmente todos quedaron electos y todos quedaron en posesión de sus cargos. Ahora, resultados tangibles de la experiencia obtenida por el INE y por el tribunal. Todavía no decimos qué había pasado con el tribunal, pero la experiencia positiva adquirida en 2020 en las elecciones locales de los estados de Hidalgo y de Coahuila permitieron que en 2021, o sea, al año siguiente,
el país desarrollara 2 procesos de mucha trascendencia, a saber, uno, las que llamaron, ¿te acuerdas? Las elecciones más grandes de la historia contemporánea de México, ¿sí? Porque además de renovar a los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, completamente se renovó la Cámara de Diputados. Aparte de eso, hubo que renovar muchísimos cargos en diferentes partes de la República. De hecho, hubo elecciones en todo el país. Por eso se hablaba de la elección más grande que habíamos tenido en México. Ya la pudimos desarrollar con más tranquilidad porque vimos que sí se podía. Y para mejor antecedente, ya para entonces, ya parte de la población muy importante estaba vacunada, al menos con una dosis, y aunque todavía había que tomar sus medidas ahí en la casilla con caretas y con cubrebocas y todo lo que tú quieras, pero ya veíamos que sí era factible, que sí se podía. Ujú. Y ya con eso, unos días después nos fuimos a la consulta popular. ¿Se acuerdan de la consulta popular? Bueno, pues entonces ya pudimos desarrollar estos 2 procesos tan importantes, pero con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de control de la situación. Primero, porque la pandemia ya parecía manejarse un poquito, no estaba tan desatada como el año anterior. Y por otro lado, ya teníamos la experiencia de que nos había ido bien el año anterior. Ahora, todo esto ha permitido en fecha muy reciente, o sea, hace un mes o un mes y medio, llevar a cabo el ejercicio democrático de la revocación de mandato. Pero pues ya aquí estoy ya con más tranquilidad porque ya vamos con más confianza. Ya sabemos primero que sí se puede. Segundo, que hay riesgo, pero que puedes tomar medidas de precaución. Entonces, eso hizo que la gente se sintiera un poquito más, pues más segura. Ahora vamos a ver respecto a la pandemia, ¿qué hizo el tribunal? Porque ya vimos que el INE, pues hizo su labor y la hizo con mucha prudencia y mucho acierto. Tan es así que se libró las elecciones de Hidalgo, de Coahuila, las elecciones más grandes de la historia, la consulta popular y la revocación de mandato. Entonces, pues sí, sí se pudo. Pero vamos a ver ahora el tribunal en su ámbito de aplicación que hizo. A través de acuerdos de la Sala General. La Sala General, que es el órgano de cúpula del tribunal, entre sus facultades tiene la de emitir acuerdos generales. Y fue el mecanismo que se empleó para enfrentar la pandemia. Mira, son estos documentos a los que me quiero referir. El acuerdo 2 del año 2020, por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus de COVID-19. Esto es del 26 de marzo de 20. Fíjate, cuando se sacaron al personal de las oficinas y lo mandaron a confinarse a su domicilio, eso fue el 14 de marzo. Pues unos días después, el día 26, ya estaba este acuerdo donde dice, vamos a resolver los asuntos que ya tenemos con proyecto de resolución sin necesidad de estar presentes los señores magistrados, tanto de sala superior como de salas regionales. Podemos establecer una audiencia virtual. Y es lo mismo, estoy viendo a mis 6 compañeros magistrados, estamos discutiendo los proyectos, está el secretario general conduciendo la audiencia y votamos a ver, levante quien esté con el proyecto, en fin, podemos desarrollar todo sin que físicamente estemos los 7 magistrados o los 3 si es una sala regional y nos estemos arriesgando a contagios. Bueno, pues fue muy importante esto porque podíamos seguir trabajando, por ejemplo, los medios de impugnación que ya estaban en proceso de resolución. Otro documento es el 3 del año 2020,
por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Por sus siglas lo conocemos como FIREL. Entonces, los magistrados y demás altos funcionarios judiciales en el tribunal, pues ya se les proporcionó la FIREL. Entonces ya no había necesidad de que pasaras el documento y lo firmara el magistrado o la magistrada exponiéndose al papel, que es un vehículo pues muy peligroso para el contagio. No, basta que en su computadora haga ciertos movimientos, impacta su firma y es tan válida y muy segura, de manera que, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces esto permitió seguir avanzando, aunque físicamente no estaban en presencia los magistrados. Otro documento fue el Acuerdo 4 del año 20, por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencia. Entonces ya quedó clarísimo que a través de la videoconferencia se podía discutir un proyecto de resolución que previamente vía electrónica se había enviado a todas las ponencias para que los magistrados pudieran emitir su opinión, sus fundamentos y razonamientos y llegar finalmente a un acuerdo respecto a la resolución. Luego tenemos el acuerdo 5 del año también 20, por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral respecto de los recursos de reconsideración y los de revisión del procedimiento especial sancionador. Esto, pues, es del 10 de junio de 20. Entonces, en esos casos, concretamente, el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, todo se iba a llevar en línea. Luego, el documento Acuerdo 6 del año 20, por el que se precisan los criterios adicionales al diverso Acuerdo 4-2020 al que ya me referí, a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del Tribunal Electoral en el actual contexto de esta etapa de pandemia generada por el virus SARS-CoV-19. Aquí, ¿qué está diciendo? Mira, así como las resoluciones, las audiencias de resolución se pueden llevar a cabo en forma virtual, ¿sí? Pues también podemos resolver cualquier cosa, estos mismos acuerdos. Nos reunimos los 7 magistrados, nos estamos viendo cara a cara como si estuviéramos en presencia y discutimos, aducimos nuestros argumentos y finalmente llegamos a un arreglo, a un acuerdo, y todo sin necesidad de correr riesgo ni nosotros ni nuestro personal. Todo es en forma virtual. Ahora, el documento Acuerdo 107 del año 20, por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación, porque a esas alturas pues ya empezaban a llegar medios impugnativos que no tienen nada que ver con procedimiento especial sancionador o con reconsideración. Llegaban, por ejemplo, juicios de ciudadanos, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. En estos casos, pues, para todos los medios de impugnación, pues simplemente se lleva la misma política, hacerlo todo virtual. En este último acuerdo que estamos mencionando, se afirma lo que nos dijo el señor magistrado don Felipe de la Mata. Ayer leímos su documento que está en su blog. Dice que la interposición, trámite y resolución de los medios de impugnación es optativa para las partes. Ya hemos visto que así lo determina desde la ley y todo. Es optativa. Si tú quieres la justicia virtual, adelante. Si no la quieres, pues se hace en forma tradicional hasta donde humanamente es posible. Ahora, en cambio, es vinculante para las autoridades. O sea, las ponencias
todas las autoridades, todos los servidores, servidoras públicas que trabajan en el tribunal, la operación de la justicia, son operadores de justicia, no pueden decidir si quieren o no. Para ellos es obligatorio la virtualidad, para las partes no. Estas disposiciones sirvieron después también como parámetro para que las autoridades electorales locales, las de los estados, en todo el país, dispusieran lo mismo en sus ámbitos de competencia. Pues claro, si el tribunal estaba tomando esas medidas aquí para lo federal, bueno, pues el OPLE en Chihuahua, en Yucatán o en Veracruz, que estaban también confinados y con la misma problemática de la pandemia, ahí tenían ellos los parámetros para que siguieran la marcha sus funciones. Les he de comentar que la misma escuela judicial electoral, como todas las dependencias del tribunal, ¿sí? La Dirección General de Personal, la de Comunicación y tantas dependencias que tiene el tribunal, pudieron continuar su trabajo en forma virtual. La escuela judicial pues empezó a implementar experiencias como la que estamos viviendo ahorita. No hay necesidad de que estemos en contacto. Puedes estar a distancia y desarrollar una clase como si hubieras estado en un aula frente a frente. Entonces, la escuela judicial, lejos de perjudicarse en el sentido de disminuir su actividad, de bajar la guardia, al contrario, fue un área de oportunidad porque si vemos las estadísticas, pues observamos que se pudieron abarcar una gran cantidad de usuarios de sus servicios en maestrías, en doctorado, en diplomados, en conferencias, en todo tipo de eventos académicos en los que debe intervenir la escuela judicial para formar y capacitar y extender la cultura democrática. En todos ellos las cifras se dispararon a favor de la escuela. Pues sí, porque antes tenías que ir a cada entidad federativa, llevar el mensaje, todo, y ahora en una sola sesión puede haber gente de distintas partes de la República. Entonces hace que un solo profesor, una sola profesora investigadora, pues pueda en una conferencia estar abarcando un público usuario que viene de 10, de 12 entidades federativas. De la otra manera, esa persona hubiera tenido que realizar otros tantos viajes al interior de la República. Entonces, lejos de disminuir su actividad, se vio incrementada. Eso, a mi modo de ver así, simplemente como ciudadano, pues fue muy ingenioso dentro de lo trágico que nos dejó la pandemia, porque pues todos sufrimos la pérdida de algún ser cercano, de algún amigo, de algún vecino, de algún conocido. Todos quedamos pues muy traumatizados con lo que ocurrió. Bueno, dentro de esa tragedia algo positivo se sacó. Y en el caso de la escuela judicial, lo que se sacó fue una mayor captación para la extensión de sus servicios. Ahora bien, otro documento es el 8 del año 20. Es en ese acuerdo por el que se reanuda la resolución de todos los medios de impugnación. Esto es del 13 de octubre de 20. Entonces ya a esas alturas, ya terminando el año 20, pues ya se veía que con la vacuna que había recibido una gran parte de la población, con un poco de disminución del contagio y de los fallecimientos, pues era posible intentar volver a la normalidad, entre comillas. Entonces ya se pidió el trabajo presencial o el trabajo híbrido en las ponencias y en las demás dependencias, y ya se pudo poco a poco, así como si fuera un mecanismo que empieza como una locomotora que empieza a andar lentamente, pero seguro y cada vez con mayor rapidez, mayor fluidez, pues así empiezan las instituciones. El tribunal poco a poco va volviendo a la normalidad, sin que se pierda en ningún momento las medidas de seguridad que plantea ya no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino simplemente el sentido común. Entonces, no se arriesga a nadie, no se cometen imprudencias, el tribunal es muy severo en la aplicación de sus medidas sanitarias, pero ya se puede poco a poco haciendo incorporar a las personas a su trabajo. Entonces,
La justicia electoral en línea, si ya antes de la pandemia se tenía clara la necesidad de agilizar y modernizar los procesos judiciales electorales, buscando su mayor celeridad y eficacia, la alarma que originó el riesgo incalculable de cancelar procesos electorales. Imagínate que las más grandes elecciones de la historia de México se hubieran tenido que cancelar. No sé, no me imagino el panorama. O sea, no sé si ustedes tengan clara la idea de qué podría pasar, pero seguramente sería una hecatombe, ¿verdad? Bueno, no llegamos a eso, qué bueno, pero eso sí fue como una llamada de atención, así como un calambre, ¿verdad? Que te pone en una situación muy dolorosa. Nos puede pasar. Entonces se vio la necesidad impostergable de que pues se prevenga, se evite un riesgo como el que corrimos y se tome en cuenta que el riesgo de contagio y propagación del virus no es ni en México ni en el mundo totalmente descartado, solamente ha disminuido su expansión y agresividad. O sea, el bicho no se ha ido. Ahí está. Lo único que sucede es que ahora el contagio es menos propagado y los efectos ya no son tan mortales como lo fueron al principio. Pero no nos debemos confiar porque van cambiando las cepas y pues al rato viene otra que nos obliga otra vez a confinarnos, no sería extraño. Entonces no podemos seguir siendo como sordos, como pues a ver qué pasa, ¿no? Ya pasó y la logramos librar, pero no siempre quizás tengamos la misma oportunidad. Entonces, más vale, pues, evitar un riesgo cualquiera que este sea. De suerte que con la pandemia o sin ella, lo recomendable es avanzar de la manera más acelerada posible en la implementación total o integral de la justicia electoral en línea. Si bien, como ya se ha expresado, cuidando, claro, de no vulnerar las reglas del debido proceso ni los derechos procesales de los justiciables. Eso, por supuesto, no se trata de atropellar los derechos de nadie. Por eso primero vimos qué son los derechos, cuáles son los derechos procesales. Eso no se puede tocar, eso queda descartado. Pero lo que sí debemos es procurar cambiar el sistema sensiblemente. En esa tesitura precisamente se orienta la política institucional del tribunal y los resultados del sistema de notificación electrónica es una muestra de cómo se puede avanzar de manera exitosa. Para ello resultan muy valiosas las experiencias que tenemos de otros países. Así como hicimos hace rato, que están haciendo aquí, que están haciendo allá, pues donde ellos han fracasado o donde ellos les ha ido bien, pues quizás podamos tomar experiencias e ideas. Ahora, retos y oportunidades. Como todo en la vida tiene sus pros y contras. Y la justicia digital no es la excepción. A ver, ¿ante qué nos enfrentamos para poderla establecer? Se puede hablar de muchas cosas, bueno, pero aquí proponemos estas premisas como retos. La falta de recursos para implementar programas de gran avance o alcance en materia de TICs para apoyar la impartición de justicia en materia electoral. Cuesta dinero y mucho dinero. Y precisamente lo que no tienen las instituciones, no solamente en México, sino en buena parte del mundo, es que no tienen dinero. Y pues así a bajo precio, así barato, no. No se puede. No son cosas que podamos abaratar. Y fíjense que esto ahorita estamos en un mayor riesgo porque muchos economistas y gente especializada nos dice, mira, ahorita con la guerra que estamos sufriendo en Ucrania, es una guerra que digo, estamos sufriendo porque aunque yo no vivo allí, aunque yo no estoy involucrado en esa guerra, no se trata de mi país, pues sí se trata de un pueblo que pues lo estamos viendo sufrir el destrozo de su territorio y de sus instalaciones, por no hablar de los muertos, que eso ya pues es otro panorama. Entonces no es una tragedia de los ucranianos, es una tragedia del mundo. Entonces, esa guerra tan espantosa no solamente ha traído destrucción y muerte, desplazamiento de personas hacia el extranjero,
No, aparte de todos esos problemones, ha traído también problemas económicos, impactos económicos. De manera que si antes estas cuestiones electrónicas eran caras, pues ahora van a ser mucho más caras. Y entonces instalar programas y todo eso cuesta mucho dinero y no siempre las instituciones judiciales de todo el país tienen el presupuesto adecuado. Entonces ahí ya tienes, pues yo diría el principal problema, porque si no tienes dinero, pues aunque hagas grandes planes, como que no puedes avanzar nada. Pero hay otros inconvenientes, otros retos a vencer. La necesidad de capacitar en gran escala al personal jurídico y administrativo de las instituciones judiciales, porque no es lo mismo que tú emplees tu computadora como si fuera una máquina de escribir y ya estás habituado a ella, a que tengas que aprender ciertos mecanismos, ciertas plataformas, etcétera, para desarrollar todo el procedimiento judicial electoral. Eso requiere que te preparen, que te expliquen, que te monitoreen incluso para ver que vas avanzando. Fíjate que al principio eso pasó también en la Escuela Judicial Electoral. El profesorado, pues, estaba acostumbrado a dar sus clases presenciales y tenían una experiencia a veces de muchos años, eran gente con muchas tablas, por decirlo coloquialmente. Pero ya el manejo de estas tecnologías, pues, es sencillo, pero hay que aprenderlo. Y entonces la escuela judicial se preocupó por impartir la suficiente capacitación y ahí estábamos los maestros, ¿verdad? Y apliquen esto y piquen allá y entran acá y pues al principio era muy complicado, pero ya poco a poco fuimos entrando a esa dinámica. Bueno, imagínate si eso sucede al impartir un curso académico, lo que va a suceder cuando estás impartiendo justicia. Entonces todos, tanto el personal judicial, incluyendo magistrados y todas las personas, hasta el personal administrativo, secretarias, etcétera, todos tenemos que estar muy, muy metidos en esto. Y aquí te vas a encontrar que tu personal es muy diverso. Hay gente que maneja las tecnologías perfectamente bien y pocas explicaciones habrá que darles, pero hay otras personas que no tienen esa habilidad. Y entonces tú tienes que poner al tanto a todos, no a unos cuantos. Y eso también cuesta dinero, cuesta tiempo, hay necesidad de planear qué cursos y qué ejercicios vamos a poner y demás. Y un tercer reto, la necesidad de divulgar a las y los ciudadanos sobre las formas de impugnar y ejercer sus derechos procesales en forma virtual, resaltando las ventajas del sistema. Porque a muchas personas les va a parecer muy bien, sobre todo los que manejan la computadora muy bien, pues no se les hace extraño, pues ahora es por computadora, por ahí envío mi demanda y me van a contestar electrónicamente y todo lo voy a hacer vía remota. Pero las personas que no tienen esas habilidades se van a sentir cohibidas. Van a decir, no, pues ahora ya no tengo acceso al tribunal, porque antes yo llevaba mi escrito, me lo recibían en la oficialía de partes, etcétera, pero ahora ya no. Entonces, hay que quitar ese miedo, hay que quitar ese tabú y poner plataformas muy, muy amistosas, muy amigables, en las que cualquier persona medianamente con habilidad pueda manejarlas. Esos son los retos que yo veo. ¿Y cuáles son las oportunidades? ¿Qué podemos aprovechar para apoyar esta programación? Pues mira, la experiencia que se ha vivido en materia de justicia electoral virtual a raíz de la pandemia. Como les decía, es curioso porque la pandemia fue trágica, murieron muchísimas personas. De hecho, no hay una familia en nuestro país que no recuerde el caso de una persona cercana que perdió la vida. Entonces, no fue nada grata la pandemia. Nos dejó a todos un sabor muy, muy, muy agrio y mucha preocupación y tristeza. Pero dentro de todo lo malo que tuvo la pandemia, bueno, pues hay alguna que otra cosa positiva, como esto, tuvimos experiencia, pudimos resolver procesos electorales, llevarlos a cabo hasta cierto punto con la suficiente holgura, con la suficiente dominio de la materia.
Pues esto aprovechémoslo. Ahora ya sin la carga pesada de la pandemia, aunque ahí está presente todavía, pero sin esa prioridad o angustia, pues hagamos las cosas mejor, extendamos el servicio de justicia digital. Otra oportunidad que yo veo es la divulgación que en la población se tiene del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Cada vez la gente se incorpora más a esas tecnologías. Por ejemplo, el celular, pues ya ahora es algo pues del dominio de casi todas las personas. Habrá sectores de nuestra población que por lo que tú gustes, sobre todo por cuestiones económicas, no pueden acceder con la facilidad que cualquier otra persona, pero sí conocen las tecnologías, de alguna manera tienen idea. Entonces aprovecha que hay ese interés por parte de la población para que pueda sentirse segura actuando dentro de tecnología. Otra oportunidad es el contar ya con la implementación de la firma electrónica judicial FIDEL. A estas alturas, todos los servidores del Tribunal Electoral, por ejemplo, contamos con nuestra FIDEL. Ya se acabó el tiempo de hacer tu firma hológrafa, ahora ya simple y sencillamente, pues la FIDEL es la institucional. Eso pues ya avanzamos. El ahorro de recursos que a la postre se puede obtener una vez implementado el sistema de la justicia electoral digital. Cuesta mucho dinero implementarlo, pero una vez implementado es al revés. Comienzas a ahorrar, como les pasa a los españoles, que ahora ya pues su gasto de consumo de papel se ha disminuido sensiblemente. Entonces al principio sí es muy caro, pero una vez que ya lo tienes, empiezan pues digamos, las cosas buenas. Veamos algunos criterios del tribunal emitidos en tesis y sentencia y tesis y jurisprudencias sobre aspectos conectados con la justicia virtual. Por ejemplo, la jurisprudencia 7 del año 2013 habla de pueblos indígenas. Se debe garantizar a los ciudadanos que los confirman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. No se nos olvide, dentro de los justiciables tenemos un sector importantísimo, las personas que integran pueblos y comunidades originarias. Y ahí, si bien estas personas sí conocen, por ejemplo, el teléfono celular y lo emplean casi en todas las comunidades indígenas, pues también es cierto que desconocen muchas cosas de la tecnología ya para llevar un juicio en línea. Entonces, no olvidemos este punto porque no se trata de que quede marginada una parte de la población. Ayer, precisamente cuando vimos democracia, decíamos que incluso hablar de democracia incluyente y participativa, pues es un pleonasmo, porque si es democracia, pues tiene que incluir a todos los que deba incluir. Y participativa, si se quiere que la gente participe activamente, pues eso es una democracia. Si tú la inhibes y no permites que participe, pues no es democracia. De manera que decir democracia incluyente o participativa, pues viene siendo un pleonasmo. Bueno, no se nos olvide eso porque tenemos a los pueblos originarios, que ahora se ven aumentados con los mexicanos afrodescendientes. A partir de 2019, una reforma constitucional y se les da a estos paisanos nuestros, a los afro-mexicanos, se les da la oportunidad de que se les reconozca sus derechos y se protejan sus derechos, igual que con los pueblos indígenas. Entonces, no nos olvidemos de estos colectivos porque tienen que estar incluidos en la justicia que llamamos digital. Lo bueno es que tenemos una defensoría de los pueblos indígenas en el propio tribunal y ahí podrían recibir o deben recibir toda la orientación necesaria para que esto no sea un obstáculo que los margine en su derecho constitucional al acceso a la justicia. Luego tienes la tesis 29 del año 98.
Dice Comisión de Fiscalización en los recursos de los partidos y agrupaciones políticas, facultades para establecer normas generales en materia de ingresos y egresos de los partidos y agrupaciones políticas. Aquí, pues casi todo el trabajo de fiscalización es virtual, porque incluso la facturación de documentos probatorios de los gastos que obtienen, que realizan, pues ya sabes que esas facturas tienen que ser electrónicas, venir con códigos legales, etcétera. Entonces ya en eso también hay un camino avanzado y lo tenemos porque la misma autoridad hacendaria, la misma autoridad fiscal, determina cuáles son los documentos que toma como válidos para justificar gastos. Luego tienes la jurisprudencia 12 del año 19, que dice, demanda, la enviada en archivo digital a los correos electrónicos destinados para los avisos de interposición de los medios de impugnación no exime al actor de presentar por escrito con su firma autógrafa. Este criterio quizás tendrá que ser revisado en su momento porque, pues dice en el texto, porque la vía electrónica no se implementó para este fin. Entonces nos está diciendo, puedes presentarlo electrónicamente, pero luego cuando se te pida lo tendrás que presentar físicamente. Bueno, esto tal vez tendría que reconsiderarse en su momento para que ya todo sea digital. Eh, es que esta idea se presentó para sustituir al fax. ¿Se acuerdan del fax? Yo creo que ya no se acuerdan, pero hubo un aparato que se llamaba fax, que en su momento fue sensacional, ¿sí? Era como un documento que te venía impreso, salía y te venía la comunicación. En su momento el fax fue la máxima aportación en materia de comunicaciones. Hoy ya es muy discutible, ya realmente nadie usa el fax. Y en materia de notificaciones ya hay acuerdo respecto a que ya no se use el fax. Aunque lo tenga la ley, pues ya no es práctico. Entonces, precisamente por eso se hizo la idea de enviar en forma electrónica los documentos. Pero bueno, pues habrá que ver si puede quitarse al tiempo esa disposición y que todo sea con firma, claro, avanzada, con firma electrónica avanzada. Luego tienes la jurisprudencia 4 del año 2021, en que dice acceso a la justicia. Las autoridades electorales deben garantizarla en el contexto de cualquier emergencia nacional o crisis sanitaria. Esta, si tú ves la fecha, es del año 21. Ya teníamos la pandemia encima, la teníamos desde el año anterior. Y ya estamos previniendo que en cualquier contingencia nacional, ahorita nos preocupamos por el COVID-19, pero mañana quién sabe de qué nos vamos a preocupar. Por lo pronto, esto ya está cubriendo la idea de que aun cuando haya una emergencia nacional, una crisis sanitaria, las autoridades electorales deben establecer los mecanismos sanitarios para afrontar la situación en los centros de trabajo, así como las medidas de protección del público, privilegiar el uso de herramientas tecnológicas para garantizar el acceso a la Administración de Justicia Electoral y la protección del derecho a la salud. Entonces, como ya nos tocó, ya nos asustamos, casi nos vamos de espaldas cuando veíamos que se podían cancelar esos procesos electorales, pues hubiera sido terrible. Entonces, para no volver a correr un riesgo así, porque no sabemos qué se pueda presentar mañana, pues mejor tomar medidas. Bien, pues ha llegado el momento de concluir. Yo te decía, las conclusiones son mis conclusiones, no necesariamente las tuyas. Entonces, mira, primero dimos definiciones, porque así nos los pedía el programa, así nos los pedía el tema que teníamos que tratar. Eso fue dispuesto por la Escuela Judicial. Y entonces te recuerdo que Estado de Derecho es la unidad integrada
por tres elementos: territorio, pueblo, gobierno, y en donde los gobernantes y gobernados respetan la normatividad, pero que ahora se prefiere hablar de Estado constitucional o garante de derecho, que es el que se ajusta en forma significativa la conducta de los gobernantes y los gobernados al derecho vigente, pero ese derecho vigente se caracteriza por ser garante del ejercicio pleno de los derechos humanos. Eso sí es el ideal, eso sí es la sociedad hermosa en la que todos quisiéramos vivir, que el gobierno respeta la norma, los gobernados también lo hacen, y la norma protege los derechos humanos. Ah, no, pues esa es la perfección. Ya sabes que nunca será el mil por mil. Siempre habrá algunas personas, gobernantes y gobernados, que se salgan de la generalidad, pero son las excepciones, no al revés. La mayoría incumple la norma y solamente alguno que otro la cumple, ¿no? Eso sería un Estado antiderecho, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la democracia? Es la forma de gobierno de un Estado en el que el poder lo ejerce el pueblo, pero el pueblo constituido en ciudadanía. ¿Y qué son los derechos humanos? Son el conjunto de libertades y atribuciones fundamentales que el Estado contemporáneo reconoce como intrínseco y originario a todas las personas y cuya tutela y eficacia está obligado a garantizar. Esa es una definición de derechos humanos mucho mejor que la que se divulga siempre. Son derechos que tienen las personas por ser personas y que nadie puede violentarlos por razones de edad, género, y se ponen ahí a enumerar quién sabe cuántas cosas podrían limitar los derechos humanos. Si ya estás diciendo que no se pueden limitar, pues ¿para qué explicas en qué forma se podrían hacer? Pero aquí, esta definición, la ventaja que tiene es que responsabiliza al Estado en el cumplimiento y tutela de esos derechos, tal como lo señala la Constitución en su artículo primero, donde dice que todas las autoridades en su ámbito de facultades deben garantizar el respeto, la protección, etcétera, de los derechos humanos. ¿Y qué entiendo por debido proceso? Es una garantía de carácter procedimental que en un Estado constitucional de derecho debe estar presente en cualquier tipo de actuación judicial. Son nuestros derechos, ¿sí? Dentro de un proceso. Por ejemplo, que tengamos acceso a la justicia, por ejemplo, que tengamos mecanismos de defensa, que podamos recurrir una sentencia, o sea, ir a un superior para que reconsidere, que tengamos la oportunidad de la probanza, podamos ofrecer nuestras pruebas, argumentar lo que a nuestro derecho convenga, en fin, son derechos que deben estar para que se constituya un debido proceso. La dignidad, que es el atributo esencial y original de la persona humana, que constituye el fundamento de reconocimiento de los derechos humanos. Acuérdate que la dignidad es un atributo personalísimo. La persona humana tiene dignidad desde el momento que nace y hasta el momento que muere. Aún después de muerto, sus restos no pueden ser tratados como si fueran basura. Se trata de un ser humano y entonces se debe tener todas las consideraciones y respeto que el caso amerita. Y entonces esa dignidad te hace único, irrepetible. Y esto hace que sobre ese concepto de dignidad se fundamente en la estructura y funcionamiento de los derechos humanos. La nación, en cambio, es un conjunto amplio de personas que comparten antecedentes históricos, valores y formas de vida que les dan identidad colectiva. Todos nosotros formamos una nación, tenemos un origen histórico común, tenemos personajes en nuestra historia que todos conocemos y todos tenemos nuestra opinión de ellos. Hidalgo, Juárez, Morelos, Cuauhtémoc, Madero, son personajes que todos sabemos qué hicieron y cómo los vemos a la distancia en la historia. Pero tenemos también cultura, compartimos modos de vida, comidas, tradiciones, fiestas, y tenemos también experiencias comunes. Hemos sufrido guerras, hemos sufrido sismos, hemos sufrido pandemias, hemos sufrido de todo en conjunto. Entonces eso nos hace ser una enorme familia.
Por eso nos sentimos miembros de esta nación. Y basta que yo platique contigo 2 minutos y nos vamos a identificar, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas formas de vida. Ahora, ¿qué es la justicia digital? Es el medio para realizar los procesos judiciales mediante la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, que por sus siglas las conocemos como las TICs. Ujú. Ahora, resulta importante conocer las experiencias tenidas en otros países, como lo hicimos hace rato. Vimos qué pasaba con España, que con Perú, con Ecuador o con Colombia, porque de alguna manera, pues ellos han también incursionado en este campo y algunas cosas les han salido bien y otras no les han salido tan bien, y podemos aprovechar esa experiencia. México y en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de la pandemia, ya tenían desarrolladas acciones institucionales tendientes a crear un sistema de justicia en línea. Por ejemplo, la firma electrónica, la FIREL. Ya se estaba desarrollando el programa para que todos tuviéramos FIREL en estas instituciones, la Suprema Corte y el Tribunal. También ya se tenía implementada la notificación vía electrónica y las pruebas que puedes presentar de las que llamamos técnicas. Entonces ya habíamos caminado un poco. Ahora, con la máxima alerta que originó la paralización de las actividades electorales y litigiosas electorales, se hizo resaltar la necesidad de continuar con mayor ahínco tales políticas, previniendo cualquier riesgo a futuro. ¿Para qué nos arriesgamos que otra vez nos pille con los dedos en la puerta y hoy la pudimos librar, mañana quién sabe? Por otro lado, tanto el INE como el tribunal pudieron, gracias al apoyo de la ciudadanía, salvar el reto que significaban los procesos electorales del año 2020 en los estados de Coahuila y de Hidalgo. No te imaginas el susto que teníamos todos. Ya veíamos que no se iban a poder desarrollar esas elecciones y qué iba a pasar, no sé, pero seguramente nada agradable. Gracias a esa experiencia, en el año 2021 se pudieron llevar a cabo sin mayores contratiempos los siguientes procesos. Las elecciones que fueron calificadas como las más amplias de la historia contemporánea del país, tanto federales como locales, incluyendo ordinarias y extraordinarias, porque incluso en ese proceso de las elecciones más amplias del país, había algunas elecciones que eran de carácter extraordinario porque se habían anulado por alguna causa tales elecciones en el proceso del año 20. Y también pudimos desarrollar la consulta popular. Y también en el año que estamos cursando, en el 22, la primera experiencia de revocación de mandato. Ahora bien, existen campos de retos y de oportunidades para llevar a cabo la ardua tarea de implementar la justicia electoral integral en línea, por lo que debemos conocerlos para superar los retos y aprovechar racionalmente las oportunidades. O sea, toda esa experiencia que hemos vivido, tanto en el INE como en el tribunal, pues no hay que dejarla por la borda, sino hay que aprovecharla. En caso concreto, el tribunal se realiza un esfuerzo visible y cotidiano, eso nos lo dijo el magistrado don Felipe de la Mata, por alcanzar esa meta en beneficio del trabajo más reciente de la institución, más eficiente de la institución y por proporcionar un servicio óptimo a las personas físicas y morales, por ejemplo, los ciudadanos y los partidos políticos, que reclaman con justicia ser escuchados, atendidos y tutelados en sus derechos político-electorales. Entonces, el tribunal pues está en ese camino y de acuerdo a lo que escuchamos en el blog del magistrado, pues las cosas siguen avanzando y va a llegar el momento en que ya esto va a ser histórico, o sea, ya se hablará de cómo se hizo la digitalización de a poquito en poquito y luego con mayor celeridad por la pandemia, pero ya a esas alturas,
pues ya será cotidiana el proceso judicial digital, ya será cosa de todos los días. Y con esto, pues termina esta presentación y también hemos agotado la temática que nos pedía la Escuela Judicial Electoral. Entonces, con la venia de ustedes, voy a dejar de compartir para dar paso, pues, a preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Yo creo que quedó, sobre todo lo que me interesaba mucho, es que quedará muy claro el esfuerzo que tanto el Instituto Nacional Electoral, con toda su infraestructura, es un organismo muy complejo, y desde luego también el Tribunal Electoral, que es otra estructura muy compleja con todas sus salas y órganos integrantes, pues se tuvo que batallar en todos los frentes para que en medio de la pandemia que nos tenía los brazos amarrados, pues sin embargo pudiéramos salir adelante. Y salimos adelante, o sea, los ejercicios se desarrollaron, se calificaron las elecciones, los procesos de revocación de mandato y de consulta popular, en fin. Entonces, se cumplió, pero se cumplió con un grave riesgo. Hace cuenta que hubiéramos estado al filo, ¿verdad? Al canto de la barda, con riesgo de caer al precipicio. No sucedió, pero ni ganas que sucediera. Y no se puede poner otra vez en riesgo las instituciones. En este caso no fue por irresponsabilidad, sino por un caso meramente fortuito, ¿sí? Un fenómeno de la naturaleza que nos impedía, ya no digas ir a trabajar, pero ni siquiera salir de tu casa por el riesgo. Bien, entonces ahora, pues si ustedes quieren plantear alguna pregunta o hacer algún comentario. A ver, dice, solo esperamos que con la reforma electoral, pero ya no alcancé. Se me fue. Es que pasa tan rápido dice, solamente esperamos que con la reforma electoral, no sé si pueda volver a mandar su mensaje, porque no lo alcancé a leer. Disculpe, no soy tan hábil, ¿verdad? Y creo que el comentario es interesante. Dice, no cambien los procesos. Sí, yo pienso que esto de la reforma electoral, pues debe ser planteada con muchísima prudencia, porque pues no debemos retroceder de lo que ya hemos obtenido democráticamente. Avanzar, sí, todo lo que quieran avanzar, adelante, ¿verdad? Y todas las instituciones son perfectibles. No podemos decir, esto es perfecto, ya no le muevo. No, como obra humana se puede perfeccionar, pero siempre buscando que los cambios sean positivos en el sentido de avance, no en el sentido de retroceso. Yo confío en que si hay una reforma electoral, pues sea para avanzar, para desarrollar más nuestros procesos. Pero ya veremos, ¿verdad? Ojalá que, como usted dice, no cambien las condiciones. ¿Alguna otra cosa que quieran plantear? ¿No? Bueno, entonces ahora mi compromiso es enviarles esto a sus correos electrónicos. Nada más les ruego que tengan paciencia. Veo difícil que hoy mismo les llegue, porque ya va a ser la 1 de la tarde y yo tengo que atender otras actividades. Entonces, yo lo que me comprometo es que mañana en el curso de la mañana les llegue. Así que si no lo reciben hoy en la tarde, no se preocupen, no piensen que ya me olvidé. Solamente les ruego su comprensión, ¿verdad? Así como esta mañana que me lastimé sin quererlo y de acá que se te para la sangre y así deshaces, pues ya no pude entrar a tiempo, discúlpenme. Fue una de malas. Ya sabes que para un accidente en un segundo y cambia todo. Pero bueno, lo bueno es que no llegó a mayores. Y ahora, pues si no tienen inconveniente, podemos dejar hasta aquí la grabación, ¿verdad? Vamos a preguntarle al maestro don Jaime a ver si no tiene él algún mensajito por ahí que le hayan enviado o si dispone otra cosa. Veo palabras de aliento, palabras de gratitud y mensajes muy hermosos que se los agradezco plenamente, no sabe. Maestro don Jaime, ya podríamos retirarnos.
Doctor, cuando usted guste, acuérdese que usted es el que manda en esta clase. Uy, qué cosa, si me lo hubiera dicho antes, imagínate, le digo, pues no la tomemos, Ya mejor vamos sabe, a siempre descansar, que usted vamos a tenga su tomarnos un clase, café. usted manda, ¿eh? ¿Cómo ve? Tal cosa me ha dicho, la próxima los invito a un café y nos olvidamos. Por favor, va a ser un placer y un gusto, un honor enorme, doctor. Pues desde aquí les mando un abrazo muy afectuoso a todos, cuídense muchísimo, no se confíen, más vale nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos, nuestra sana distancia, preferible, ¿verdad? Mientras esté todavía por ahí el bicho. Entonces estamos en eso y mañana les llega esta presentación, ¿de acuerdo? Muchas Que sigan gracias. disfrutando su día y con muchos éxitos, ¿eh? Adelante. Maestro, que